Y muy buenas amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, que siempre está con nosotros todos los viernes en la cita que hemos establecido ya desde hace varios meses, aquí en su programa Nocturna de RCN, Nocturna de Radio Cadena Nacional, emitiendo para todo el país y el resto del mundo a estas horas de la noche, con temas e invitados maravillosos, con temas únicos que a ustedes les ha despertado mucha curiosidad. Hoy quiero invitarlos para que estemos muy, pero muy atentos, porque va a ser un programa de esos que no se lo pueden perder y si lo escuchan, les recomiendo que lo vuelvan a escuchar, lo escuchen 2 o 3 veces, porque los mensajes y todo el contenido que usted va a escuchar aquí en esta noche, pues es como una lección cuando estábamos en la universidad y aparece un profesor de esos teóricos que uno conocía una vez en la vida y uno no podía desaprovecharlo. Lo mismo sucede esta noche. Ya me van a dar la razón porque nuestro invitado es un gran personaje que está con nosotros en esta noche. Para iniciar, los invito para que nos sigan, para que estemos conectados a través de nuestro canal de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio en YouTube, nos pueden buscar Pandemia Misterio y ahí pueden vernos, pueden opinar, pueden buscar estos programas y por supuesto también estar con la familia del misterio que hemos ido creciendo día tras día. También tenemos en iVoox un podcast que se llama Sentido Radiofónico. De esa manera, ustedes nos pueden escuchar, nos pueden ver y pueden no perderse ninguno de nuestros contenidos. Vamos a iniciar, nos vamos a enlazar con Gabriel Cardona, un amigo del programa, ya estuvo con nosotros en una oportunidad. Gabriel Cardona, más conocido como Niño Nuevo, y lo hemos invitado para hablar de algo que siempre ha inquietado al ser humano: las profecías y el futuro. ¿Es posible ver ese futuro? ¿Es posible que haya personas que tengan esos dones de conocer el futuro y de esa manera pues guiar a la humanidad a partir de seres humanos que tienen esa sensibilidad tan especial que les ha permitido visualizar y entender el futuro de la humanidad? Los últimos acontecimientos que han estremecido al planeta, infortunadamente, pues tienen que ver con la guerra. Estamos pasando, tratando de salir de lo que nos dieron a conocer como la pandemia, y ahora recientemente vemos cómo ya se completan más de 100 días de la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y pese que muchos de los actores de este conflicto han negado ser los que encendieron este polvorín, por ejemplo Estados Unidos o la OTAN, nos damos cuenta, ya mirando calmadamente los hechos, cómo se está activando este tablero geopolítico y si hay algo en lo que se está gastando dinero hoy en día, pues es el tema de la industria militar, ¿no? Con el tema de Ucrania, con el tema de China, con el tema de Rusia y por supuesto Estados Unidos y todos los países que orbitan en torno a estas grandes potencias. Estamos, pensaríamos, asusando el fantasma de la guerra nuclear. En algunas últimas declaraciones se habló y se ha dicho algo sobre esa posibilidad, que si la OTAN sigue, persiste en esa agresión hacia Rusia, como lo hemos entendido aquí, ¿no? Porque Rusia, lo que nos muestran es que Rusia atacó Ucrania, pero no sabemos el por qué. Lo cierto es que la OTAN ha estado allí moviendo sus influencias, moviendo armas, moviendo tropas, y lo que conocemos es que Rusia reaccionó en modo sin justificar lo que ha hecho Rusia, pero reaccionó a una agresión que ya durante varios tiempos se ha venido produciendo. Esta realidad nos atropella sin más. De pronto, esta tercera guerra mundial ha sido anunciada. Bueno, esto es lo que vamos a hablar con Gabriel Cardona, que desde que hizo su aparición
como niño nuevo, anunció estos acontecimientos. Gabriel, con las buenas noches, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Diego, agradecido estoy yo contigo por estar nuevamente en tu programa. Es una gran oportunidad y también saludo a toda tu audiencia en este momento que nos escucha. Bueno, hice una introducción de lo que está sucediendo por estos días. Ya llevamos más de 3 meses viendo las imágenes de lo que sucede en Ucrania, de todo lo que nos ocultan, lo que nos muestran, lo que les conviene, pero todo lo que nos ocultan y lo que hay detrás es algo que lo deja a uno sin palabras. Eh, los sucesos mundiales que estamos viviendo hacen parte ya de una tercera guerra mundial. ¿Qué nos puede decir usted? Que definitivamente sí. Sin embargo, yo necesito aclarar por qué la afirmación tan segura. Es porque ya tú lo has dicho, porque las profecías, lejos de ser un asunto esotérico de adivinación, ya la humanidad se está dando cuenta a través de todos estos informes, toda la documentación que está saliendo al mundo, que es un conocimiento que definitivamente no tiene que ver con autores humanos, no es que alguien se las inventara o simplemente lo viera en una bola de cristal o en un tarot o en una de estas cosas que existen, sino que se convierte en una transferencia de información a partir de contactos, visitas, y estamos hablando de miles de años atrás, de personas que han sido llamadas profetas porque han sido depositarias de este conocimiento por medio de lo que se ha denominado en el mundo contemporáneo contacto extraterrestre. Bueno, a raíz de todo esto y lo que he estudiado, he podido comprobar que una tercera guerra mundial viene siendo anunciada no desde tiempos recientes. Estamos hablando de que los Uga Mongolala hace 12.500 años que tuvieron contacto y es una población indígena del Brasil. Le hablaron de una finalización en una última generación con bolas incandescentes de fuego que caían sobre la tierra, que hacían que la carne de los seres humanos se volviera fofa y que hubiese múltiples enfermedades a raíz de ello. Pero también se lo dijeron a los mayas, también lo dijeron los Hopi, y estamos hablando de muchas culturas, hasta las más recientes profecías que podemos encontrar en los estudios de Nostradamus o Parravicini. Entonces, la conclusión, sin tocar todavía el asunto de Ucrania, es que una tercera guerra mundial ha sido advertida. Eso es lo que podemos concluir, que ha sido anunciada. Lo que pasa hoy en día es que esos anuncios, siendo que están ahí hace miles de años, han tomado vigencia con el acontecer actual en la humanidad. Y ahora, el asunto de Ucrania no es que le haga propaganda a la profecía, no, para nada. Lo que le está dando es validez. Y así como la pandemia también le dio validez a la profecía en el sentido de que ya Parravicini lo había anunciado y que fue totalmente demostrado por quienes pudieron verlo, entonces este asunto también. A raíz de ello, no es que la profecía necesita que algo le dé validez, como si fuera una mentira que a fuerza de pruebas se tuviera que convencer a la gente. No, ella está ahí, simplemente esperando a que los, digamos, los más apercibidos de esta realidad se den cuenta de que eso está ya advertido y a raíz de ello, pues ya puedan usarla para ver qué sigue después y para ver qué podemos hacer. En síntesis, ese es el asunto con la profecía y la Tercera Guerra Mundial. Gabriel, con lo que puedo entrever, con lo que usted me comenta, una tercera guerra mundial se ha venido pues advirtiendo desde hace mucho tiempo y existen distintas profecías. Ya usted bien me dijo, Parravicini, el argentino y otras culturas también que han podido visualizar ese hecho. Es decir, que es un hecho inevitable, podríamos decirlo así. O habría alguna forma en los seres humanos que puedan evitar esa catástrofe. Esa es una pregunta muy importante porque al mismo tiempo permite ratificar cuál es el rol de una profecía. Bueno, hay muchas personas que dicen que las profecías se hicieron para no cumplirse o para evitarlas. Yo he tenido que controvertir con esas personas, no por el ánimo de debatir, porque considero que este asunto de una guerra no es de debatirlo, es más bien de comprenderlo y ver qué hacemos. Eso es más inteligente. En ese sentido,
la explicación, por ejemplo, con este ejemplo, valga esa redundancia, o con este modelo que voy a proponer, permite entender cómo acciona la profecía y qué puedo hacer yo frente a ella. Dice una de ellas, la cito, la de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que la herradura de fuego, que es el cinturón de fuego del Pacífico, estallará y que en determinado momento eso estará aunado a una serie de cambios geológicos en la Tierra y que eso es, digamos que casi al mismo tiempo que el asunto de la Tercera Guerra Mundial se suceden estos cambios. La pregunta es, ¿qué hacen las personas para detener ese acontecimiento? ¿Será que yo le puedo decir al volcán que no estalle? ¿Será que yo puedo hacer oraciones para que eso no suceda? ¿O será que si yo veo que ya está temblando y que hay fumarola y que hay ceniza, me corro a otra parte donde la explosión no me afecte? Es decir, que hay una serie de decisiones y una gama de opciones que la gente debe tomar en cuenta para ver cuál es la que le va a servir. Si la profecía dice que ese volcán va a estallar y ya está erupcionando, entonces la profecía se está cumpliendo. Si yo pienso que se hicieron para no cumplirse o que las puedo cambiar, voy a encontrarme con una gran decepción. Yo no puedo evitar ese suceso. Ahora, si cambiamos el acontecimiento a la Tercera Guerra Mundial, pues sucede igual, porque es que la Tercera Guerra Mundial no la hago yo, no la haces tú, no la hacen los que nos escuchan. Las hacen unas naciones que desde hace décadas y generaciones se han estado enfrentando entre sí y se han organizado para permanecer en enfrentamientos hasta que uno de los dos claudique. Y eso está antes desde que tú y yo naciéramos. A raíz de ello, llega un punto en el que eso estalla. Para evitarla, yo tendría que preguntarle a las personas qué hacemos. ¿Será que podemos ir a hablar con Vladimir Putin a pedirle el favor de que no la haga? ¿O con Biden o con Kim Jong-un en Corea del Norte para que detenga su carrera armamentista? ¿O con cualquiera de esos? Y yo creo que no nos van a escuchar. No han escuchado a los diplomáticos, por ejemplo, al presidente de Francia que ha funcionado de intermediario y eso no ha servido. Tampoco van a escuchar a una ama de casa, a una persona normal como tú o como yo. ¿Qué quiere decir eso? No que no tengamos esperanza, no que todo está perdido, sino que tenemos que comprender cómo funciona. No funciona como la gente cree. La profecía, si lo advierte, es porque se va a cumplir. Y si se va a cumplir y yo estoy en medio de eso, yo tengo que decidir qué hago. Entonces, ahí está lo que la gente debe reflexionar. Claro, o tendríamos que ir a buscar a la familia Rothschild, que son los que mueven en gran parte los hilos del planeta. Y es que estamos viviendo un momento, tal vez, lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, que en cierta manera no es tan nuevo, pero lo que sucede es que más personas, más seres humanos tienen abiertas las conciencias hoy y entonces nos hemos dado cuenta de muchas cosas y nos hemos dado cuenta de esos personajes que han venido, que quieren configurar el mundo como lo conocemos para que unos pocos tengan el control total de la población. Entonces vemos cómo el mundo está partido hoy en día en dos ideologías, el nacionalismo por una parte y por el otro el globalismo, los que propenden por un gobierno único, que son los Rothschild, los banqueros en el mundo, los que quieren apretar un poco las riendas y tener en la palma de su mano el control total de todo el planeta. Y para eso pues inventan cosas, inventan guerras, se inventan pandemias, se inventan tantas cosas y lo que nos dice Gabriel es que eso ya estaba dicho desde hace mucho tiempo de que iba a suceder. Y es que esto no solo es geopolítico lo que yo estoy hablando, esto también ya toca el tema religioso y hay muchos que han dicho que estamos viviendo una guerra entre el bien y entre el mal, que si existe una guerra en el planeta de esas dos fuerzas, pues es hoy en día donde la podemos evidenciar. Y hablo del plano religioso porque hace unos días vi un revuelo mundial porque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, insistió en que sectores supuestamente neonazis se habían infiltrado en las instituciones ucranianas, allí en Ucrania, y recordó algo que me hecho que creó un conflicto paralelo a todo lo que está sucediendo, que fue algo muy fuerte desde el punto de vista diplomático. Se recordó el origen judío, dijo
el ministro ruso, el origen judío de Zelensky De Hitler. y de Volodymyr Zelensky, pero también se dijo que Hitler tenía raíces, orígenes hebreos, ¿no? Y esto creó un revuelo, lo que digo, no solo político, sino también en el campo religioso. Así es. Y tendríamos que decir que eso ha sido un secreto a gritos. Es que eso mucha gente ya lo sabe. Ya muchos investigadores han detectado las raíces judías de los que se han mostrado como hacedores o representantes de gobiernos que entre comillas han sido nefastos o entre comillas han sido muy buenos. Pero el asunto es que ya que tú tocaste este punto, yo tengo que tocarlo también porque ya llegó la hora de que la gente sepa esto. Y es que el pueblo judío está detrás de todo el andamiaje de la guerra, no de la tercera, también de la segunda, también de la primera y también de todo el caos que ha sido programado desde hace mucho tiempo. Las crisis económicas, al mismo un plan. Esto no sucede fortuitamente. La gente debe entender que estas cosas no son fortuitas, ni tampoco son producto de accidentes, y mucho menos de las frustradas buenas intenciones de los gobernantes que aparentemente no pueden detener que esto suceda. No es así. Detrás del poder hay uno que es oculto, y al mismo tiempo ese oculto tiene como partícipes a las familias que tú ya nombraste, pero es que detrás de esas familias hay otra realidad que por no ser visible la gente cree que es una ilusión cuando se les cuenta y de hecho ya no la creen. Han construido una ilusión tan grande que se llama sistema que la gente cree que es real y cualquier cosa que lo ataque cree que es mentira. Pero esto es una organización que desde 1776 se estableció como logia Illuminati para poder consumar el plan que hoy ya existe como nuevo orden mundial. Y antes de eso, todas las logias masónicas que son judeo-masónicas establecen desde los protocolos de los sabios de Sion que todo lo que está sucediendo actualmente es un plan de ellos. Y siendo que ese es un informe que se filtró allá en Suiza en 1895 fue publicado los protocolos de los sabios de Sion por un personaje llamado Serge Nilus. Este hombre publicó esta información dentro de su libro, El Anticristo como opción política. Y a partir de ahí eso ha tratado de ser desmentido de todas las maneras por el pueblo judío, pero no ha sido posible ante los ojos de los más entendidos porque comparan la realidad con las actas y ven que se están cumpliendo con total precisión. Lo que quiero decir con todo esto es que esto no es un asunto religioso, tampoco se trata de un asunto de racismo, se trata de un asunto de ver la realidad y comprenderla, que hay unos dominadores detrás de todo y que dejó de ser conspiración, porque cualquiera puede verificar la información que yo estoy dando y que he dado por muchos canales y medios de comunicación. Revisen detrás de cada gran multinacional quiénes están. Revisen detrás de cada gran medio de comunicación a nivel internacional quiénes están. Siempre van a encontrar un patrón en común, que son judíos. Revisen detrás de cada farmacéutica poderosa quiénes están. ¿Quiénes son los dueños y hacedores de la industria pornográfica mundial? O los dueños de Hollywood. Y siempre son los mismos. Quiere decir que hay un programa de información, de control, de gobierno, de militarismo, de economía y claramente de religión, porque todas las religiones poderosas tienen raíces en el judaísmo, no en Jesús. Más bien han usado a Jesús para hacer sus planes, pero no enseñan la sabiduría de él. Quiere decir que posiblemente esto se pueda convertir en una gran controversia de lo que estoy diciendo en tu canal, o al mismo tiempo sirva para que muchos puedan ver la realidad y no traguen entero el asunto de la guerra, que Putin es bueno y Biden es malo o viceversa, porque eso no se trata de tomar partido. Se trata de entender que todos los gobernantes sirven a una planificación y esa planificación está conformada por este pueblo. Increíble. Síganos en Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Estamos conversando esta noche con un gran invitado, Gabriel Cardona, más conocido como Niño Nuevo, que está nuevamente aquí en nuestro programa.
Gabriel, el ser humano como lo conocemos está transformándose, está cambiando. Estamos a puertas de un nuevo hombre, de conocer un nuevo hombre, llámese, no sé, un nuevo hombre con una mayor estatura espiritual o también cambiado genéticamente, puede decirse. Estamos a puertas de un nuevo ser humano en el planeta Tierra. Definitivamente sí. Y todo esto que está sucediendo va a generar un efecto que se va a ver en la humanidad en dos maneras. Bueno, digamos que está dicho en lo que dijo Jesús en Mateo 24 y también en muchas partes del Nuevo Testamento, no del Antiguo, que unos serán despertados para resurrección, resurrección en el sentido de ese nuevo humano del que tú hablas, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir? Que esta realidad va a chocar con la humanidad y va a generar que unos la entiendan y se salgan de todo el caos y la manipulación y no la admitan más como engaño, y otros van a entregarse definitivamente a ella eligiéndola y tratando de salvar este mundo que como tal está condenado a perecer. No hablo del planeta, hablo del sistema como tal. A eso se refieren las profecías como mundo. Esa porción que logra reconocer que este mundo no estaba construido sobre bases reales que sustenten la vida, que sostengan la creación, que fundamentan el universo, sino que estaba cimentado en bases de caos, guerra, destrucción, y por eso es una gran mentira y se está acabando. Esos son los que van a sufrir la transformación de la que tú hablas, que está en muchas profecías. Jesús lo llamó el Hijo del Hombre. Parravicini lo llama el nuevo hombre. Los hombres de las Pléyades que trajeron muchas profecías hablan también del hombre nuevo de la reina del sur. Digamos que se trata de una humanidad que va a tener una mutación interior. Lo primero que va a cambiar es la mentalidad. Ya está cambiando. Es decir, la gente va a dejar de pensar en la materia como hasta ahora lo ha hecho y va a dedicarse a pensar más en el ser. Si tiene una esposa, ya no la va a ver más en la carne, va a seguir viéndola y amándola, pero ahorita la va a querer más por el corazón que tiene, porque es su compañera y por el ser y el espíritu que ella trae y lo acompaña. Igual va a pasar con ella hacia él, pero lo mismo va a pasar hacia los hijos, pero lo mismo va a pasar hacia la naturaleza. Ya los niños van a ver un pajarillo y van a defenderlo en lugar de agarrar una piedra para ver si le dan, sino que lo van a proteger, van a proteger el arbusto, van a amar el árbol de mango que les da la fruta y ellos se degustan con ella. Es toda una mentalidad que va cambiando y tiene que ver con que el corazón está abriéndose en cada vez más personas. Y eso es un nuevo nivel de inteligencia que aparece. No es el amor ñoño que hay hoy en día, sino que es un amor diferente, más claro y comparable con el que ya existe en otros planetas que están más avanzados en sus civilizaciones. En un breve resumen, lo que he hecho es decirte que de eso se trata el nuevo hombre que está surgiendo aquí, pero nos toca enfrentar todo este asunto que estamos hablando de la guerra y remontar esa cresta de caos y de destrucción que se viene para poder que esa nueva humanidad realmente tenga futuro. De eso se trata. Claro, entonces hablamos de un hombre que está llegando ya a un estadio de evolución elevado en su ascenso creacional y pues que va a ser más consciente de la realidad o la finalidad de la cual, por qué nosotros estamos aquí en este planeta, en este plano y haciendo y viviendo lo que nos toca. Entonces vamos a ser más conscientes. Pero usted nos habla, Gabriel, de que vienen momentos difíciles. Además de ser conscientes y entender qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el ser humano, las personas que nos están escuchando aquí en Colombia y en otras partes del mundo? ¿Qué podemos hacer para remontar esa cresta, como usted bien lo llamó, y salir al otro lado de la realidad, pasar ese mar bravío y llegar a un lugar con buen puerto? Bueno, ya consistiría entonces
si es que yo puedo decirlo de esta manera, tendría yo que dar una recomendación, si es posible que se me acepte así un consejo, como para responder a esa pregunta de la mejor forma. Lo primero es que tenemos que dejar el miedo a todo, empezando por el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido. Infortunadamente, la gente le tiene miedo a las profecías y no saben de lo que se están perdiendo en la calidad de información para enfrentar la realidad que ya se nos vino encima y va a tocar a todo el mundo, lo queramos o no. Entonces, ese miedo nos ha mantenido aislados de lo que podemos usar como herramienta para enfrentar o defendernos de toda esta situación. El miedo a lo desconocido, quitarlo totalmente. ¿En qué se traduce eso? Tenemos que enfrentarnos a un nuevo conocimiento. Entonces, si la gente que nos escucha, de pronto, por oírme a mí en lo que estoy respondiendo, le dio miedo, inmediatamente enfréntelo. No, vamos a ver si lo que está diciendo Gabriel es verdad. Investiguemos para confirmar si lo que él dijo es o no es. Y en esa investigación se van revelando otras informaciones que van despertando la mentalidad de esa persona. Ese es el primer paso. En la ignorancia nosotros no vamos a poder enfrentar esta realidad. Es que es imposible. La prueba está en que nos han mantenido ignorantes y al día de hoy el pueblo no ha tenido ni siquiera un buen criterio para saber cómo proseguir. Entonces, primer punto, conocimiento y perder el miedo. El segundo es que ese conocimiento no puede convertirse en un libro debajo del brazo. No es un punto intelectual del que yo estoy hablando. Estoy hablando de conocimientos de los que trajo Jesús. Y quiero aclarar que lo que acabé de decir no tiene que ver con ninguna religión. Es que Jesús es una sabiduría que no ha sido entregada fielmente en las religiones del mundo. Más bien estas se han valido de su figura para poder llamar a mucha gente y luego conducirlas por caminos más bien de la creencia del fanatismo, pero no de la inteligencia, que implica comparación lógica para poder tenerla. Infortunadamente eso no sucede. Sin embargo, Jesús sí entregó una información que abre el entendimiento de las personas. Lo que sucede es que nos toca profundizar en él, digámoslo así, de una manera científica, no religiosa, que esa es la verdadera fórmula de la inteligencia. Que yo pueda leer conocimientos espirituales de manera objetiva, me van a abrir el entendimiento más a que si lo hago de manera dogmática. Bajo esa condición, yo puedo usar esa información para cambiar mi vida, para cambiar mi proceder y mi conducta frente a muchas cosas a las que yo me estoy equivocando, en cómo pienso y cómo actúo con los demás. Dicho de otra manera, el corazón muta. Ya hablé de la mentalidad, ahora hablo del corazón. Si Jesús dijo que nos teníamos que amar los unos a los otros y eso hasta ahora no ha sucedido, es porque no lo hemos entendido. Pero cuando podamos entenderlo y lo hagamos, allá afuera nos podemos ir. Que si tú tienes hambre y yo tengo una huerta porque me preparé para esa guerra y sabía que había hambre, yo te comparto lo que cultivo. Y no importa que no te conozca o que sí, lo que importa es que yo amo la vida y tú la tienes y la tienes con tu familia, entonces vengan y sean bienvenidos a mi casa y coman de mi comida. Pero de pronto tú lo haces conmigo. Y ese amor es el que termina salvando mucha gente, si es que vamos a hablar de salvación, que las religiones no han sabido explicarla tampoco. A raíz de ello, el segundo punto es una transformación a raíz de la aplicación de ese conocimiento espiritual al cual la gente tiene que enfrentarse sin miedo y sin odio. Digamos que con esas dos condiciones que la gente puede usar, ya hay un inicio. Puedo yo decir muchas más cosas que tienen que ver con una cadena de mecanismos que se van, digamos, abriendo para los más inteligentes, que pueden servir para nosotros poder enfrentar una tercera guerra mundial, que la verdad, ante la grandeza de lo que somos nosotros por dentro y ante lo que viene después de la guerra no es gran cosa. La verdad es que no es siendo un gran problema, ya se queda pequeña porque vemos que después de ella viene toda una vida que si nosotros luchamos podemos merecernos. Bajo esas condiciones es que mucha gente se está preparando para esto. Tendría que agregar para terminar la respuesta que no sirven los búnkers. Si es que alguien quiere salvarse de esto, no le va a servir enterrarse bajo
100 metros de tierra y tener un apartamento de lujo abajo, como ya los ricos en Europa y Estados Unidos tienen comprados. No, porque las bombas van a acabar con todo eso y si no lo hacen, el cambio de eje planetario lo hará. Lo que sirve es conocer la profecía, que ahí hay una planificación para que los que quieran supervivir sepan qué es lo que se tiene que hacer. En un más o menos te he dicho Sí. qué es lo que se puede hacer. Gabriel, usted ya me ha mencionado varias profecías, pero yo quisiera que nos volviéramos más prácticos en el sentido de que cómo una persona que le ha causado curiosidad lo que estamos conversando y lo que usted nos ha dicho, cómo se puede enfrentar a una profecía y tratar de entenderla. Así como usted nos dice, hay un texto de Parravicini o un texto de, no sé, Nostradamus, ¿cómo podemos decirle a las personas que se interesen más sobre el tema de las profecías y conozcan a profundidad este tema? Entonces pongamos un ejemplo de cómo se usa una profecía. Aquí tengo Perfecto. una. Es de Parravicini y su texto dice esto. No tengo la manera de mostrar el gráfico, pero ahora voy a describirlo para que también se tenga el complemento. Dice, fuego, hambre, pestes y muerte, repite la campana justiciera. Una campana anuncia. Sabemos que siempre se han usado para anunciar un acontecimiento. Las iglesias la utilizan para llamar a sus eucaristías y eso es lo que ha servido una campana. Pero esta de la que se está hablando ya no es una campana física. Ese es el primer punto. Las profecías no se pueden interpretar literalmente. Están llenas de símbolos y por lo tanto están cifradas y exigen un nivel de inteligencia distinto al que se puede usar al leer un periódico, porque los periódicos no están cifrados. Todo el conocimiento de las estrellas lo está. La campana es una voz de alerta. Anuncios que se reparten por todas partes advirtiéndole a la gente lo que va a ocurrir. Hambre, pestes, muerte, repite esa campana. Y dice, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Se necesita conocimiento de historia para poder interpretar profecías. Esto no es un dragón de esos que aparecen en las películas. Hay un país que se representa con el dragón y China, ahí la gente ya puede darme una respuesta y es China. claro. Dice que viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. China está ahí como que sin decir nada todavía. Por ahí ya lanzó un zarpazo diplomático haciendo una advertencia por ahí a Estados Unidos o por allá y así eso es lo que hace. Pero dice que viene tiniebla. Tiene muchas armas nucleares China en este momento. Luego dice, viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Hay otro país que se identifica con el oso. Y yo sé que muchos ya saben cuál es Rusia. Rusia es el oso, incluso dentro de los símbolos que mucha gente conoce de los países. Y también viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Estamos hablando que si es demócrata, independiente del nombre o personaje, es un partido estadounidense. Este es Estados Unidos. Puede ser Joe Biden, que es demócrata, pero en síntesis es el país. Estados Unidos dice que no fue nunca humilde y con él viene la pobreza, el sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. ¿Qué me está diciendo esta profecía? Que Rusia, Estados Unidos y China se enfrentan en la Tercera Guerra Mundial. Y con Estados Unidos está toda la OTAN. Y con Rusia están los países árabes que siempre han estado en contra de los judíos, porque Estados Unidos es un país totalmente comandado por el judaísmo. Y eso también lo sabe muchísima gente. Esto es un modelo práctico de lectura de una profecía contrastado con la realidad mundial. Y vemos que es precisa, pero hay una parte final. Ninguna profecía es totalmente desesperanzadora. Al contrario, siempre entrega la fórmula de esperanza. Dice, viene la oscuridad y luego la luz del sur. Y muchas profecías establecen a Sudamérica como un refugio de supervivencia. Si una persona se encuentra con esta profecía y tiene conocimientos de historia y tiene nociones de dónde vienen las profecías, puede entender que si se encuentra en Estados Unidos, tiene que salir de ahí. Porque aquí está diciendo claramente que cuando haya una tercera guerra mundial, Estados Unidos es objeto militar con todos sus estados. Todo va a ser bombardeado.
Y aunque no sea todo, una sola bomba de las de hoy en día, como las que tiene Vladimir Putin, el misil que se llama Satán, tiene 20 megatones y es capaz de destruir un país como Francia, un solo misil. Si yo sé esto, pues yo no me quedo ahí. Ah, pero si estoy en Europa y veo esto, pues tampoco me sirve quedarme ahí. Y si me están diciendo que es la luz del sur, entonces me sirve entender que desde toda Sudamérica hay posibilidades de una supervivencia. Siendo que no es toda la fórmula, ahí ya hay una respuesta. Con este modelo que yo acabo de citar, podemos clarificar que todas las demás profecías tienen una aplicación, pero no solo eso, tienen que entretejerse. Las profecías todas conforman una confección, un tejido que es el que otorga la respuesta total. Una sola profecía no basta, hay que ligarlas todas y ahí tenemos las respuestas. Bueno, y por eso hay personas como usted, Gabriel, que tienen el don y han tenido pues el trabajo y la fortaleza de estudiar todas las profecías y, e ir sacando esa comparación y haciendo ese ejercicio, ¿no? Por eso hay tantas personas que lo siguen, Gabriel. Usted que desde cuando hizo su anuncio como niño nuevo, pues empezó a hablar sobre estos temas, cada día hay más y más y más seguidores que están detrás de sus conferencias, de sus charlas, precisamente porque usted tiene un panorama mucho más claro porque usted es un estudioso de las profecías, ¿no? Y cualquiera puede serlo. Eso significa que yo no soy una persona especial. Lo que yo hice fue decidir dedicarme a encontrar qué había aquí y me encontré con todas las respuestas que mi espíritu necesita, que mi inteligencia necesitaba y bajo esa condición tomé la decisión de compartirlo con la gente, pero no para que me sigan, no para que digan niño nuevo, lo que sea, no, esa no es la finalidad. La finalidad es que la gente pueda usar esto como una herramienta y se valga de ella y de su propia inteligencia para ver qué vamos a hacer, en el sentido de que no hay que inventárselo. Cualquier persona que se dedique a estudiar las profecías va a descubrir algo, que ya hay un plan, y es un plan de supervivencia, no es un plan de muerte. El plan de muerte lo tiene el pueblo que ya dijimos, pero nosotros somos un pueblo diferente, que sí es oriundo de la tierra, genética y espiritualmente, ellos no. Y nosotros también tenemos un plan. La diferencia es que no lo conocemos y ellos sí lo están haciendo al pie de la letra, el plan de ellos. ¿Qué tal si conocemos el plan que hay para nosotros, que es de vida, de resurrección, de supervivencia, de continuidad? Y ese plan está en la profecía. Bajo esa condición, no tenemos que inventarlo. Lo que tenemos es que estudiarlo y ejecutarlo, sumarnos a él. Y es un plan que implica que todo aquel que se sume debe cambiar mente y corazón, si no, no va a funcionar tampoco. Nadie puede venir a decir, por ejemplo, yo quiero ser uno de los que se salvan en Sudamérica de la guerra. Pero quiero seguir siendo corrupto, ladrón y politiquero y me encanta el Dios judío de muerte, venganza y destrucción. Lo siento mucho, pero aunque se viniera para Sudamérica, no tiene futuro una persona con esa mentalidad, porque ese pensamiento lo va a querer replicar en toda su conducta y va a ser conflictivo, guerrerista, va a robar al otro, va a dañar al otro y va a perecer por esa condición. Es decir, que esto es un plan de transformación al mismo tiempo que de gran inteligencia. Esa es la única razón por la que yo ventilo esto al mundo y hay mucha gente, los que me siguen lo saben, no es que me sigan a mí, sino que ya se están dando cuenta que pueden hacer lo mismo que yo y bajo esa condición podemos hacer un trabajo. Gabriel, por último, además de las profecías de Parravicini, de los nueve tiempos, ¿cómo una guía para que las personas puedan, porque así como también hay profecías serias, hay mucho vendedor de cuentos, ¿no? Que durante mucho tiempo también han vendido falsedad. Pero, ¿cuáles serían las profecías? Y gracias a ahora a la Internet, que es muy sencillo acceder a información, las personas podrían estudiarlas juiciosamente. ¿Qué otras profecías? Bueno, ahí me das la oportunidad de abrir una brecha entre profecía y mentiras, porque no hay otra manera de llamarlas. Todas las profecías reales
tienen origen no en el planeta Tierra. Si estudiamos todos los profetas, incluyendo los del ayer, allá, por ejemplo, desde Enoc en adelante, y los que se encuentran en la Biblia, indudablemente, vamos a encontrar un patrón en común. Ninguno es el autor de la profecía. Todos clarifican que les fue transferido el conocimiento y que tuvieron contacto con seres que llaman ángeles ahí, pero que no son los ángeles que nos han vendido como figura religiosa, sino hombres que han venido como mensajeros a traer esa información y que es una información para que la humanidad pueda supervivir a todos estos asuntos que están advertidos allí, que los hace otra fuerza diferente que va a caducar. Eso es lo que dice la profecía. Bajo esa condición, tenemos la profecía del libro de Enoch. La gente puede estudiar el libro de Enoch, es muy bueno que lo haga. Jesús es el mayor profeta de todos, y si la gente quiere, necesita y ama a Jesús, entonces debe comenzar por comprender que sus profecías son las que deben estudiar. Y todas las profecías que tienen relación con el arcángel Gabriel, que es un hombre de estas huestes de otros lugares que han venido aquí, específicamente de las Pléyades, constelación de Tauro. De ahí viene ese hombre. Al mismo tiempo, encontraremos que Parravicini, Nostradamus y las comunidades ancestrales como Hopis, mayas, podríamos hablar de comunidades preincaicas, tienen profecías, hay que estudiarlas. Ahí hay un horizonte con el que la gente puede basarse. Ahora hablemos de la otra parte para que no caigamos en trampas. Ninguna profecía ha sido transmitida por medio de la mediumnidad. Así que todos los mediums que existen, que dicen pregonar profecías, son falsas. Entonces hablemos, bueno, no demos nombres, ya con eso hay un montón de nombres ahí. Segundo, ninguna profecía viene de maestros ascendidos, porque los mismos seres de otras civilizaciones que han venido aquí jamás se han hecho llamar maestros. Y el hecho de que alguien se ponga por encima de los demás para ser adorado o idolatrado quebranta totalmente el albedrío de las personas y la voluntad de ellas se pierde por completo y la identidad por completo. Y el plan no es ese, es todo lo contrario, devolver la identidad a la gente. Por lo tanto, todas las religiones o movimientos metafísicos o de nueva era o semejantes que propagan tener profecías provenientes de canalizaciones y seres de luz no tienen ningún fundamento en la realidad. Si las comparan con las de Jesús, van a encontrar discrepancias. Y ahí está la caída de todas las profecías que según ellos llaman profecías. Muy bien. Tercero y final, una profecía verdadera siempre denuncia la fuerza tenebrosa que le hace daño a la humanidad. Siempre. El modelo preciso es el Apocalipsis. Si leen el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí está establecido quién es el que hace daño. Pero si leen a Parravicini, dice exactamente lo mismo. Si miran las profecías de Pléyades, también dicen lo mismo. Y si miran cualquiera, dice lo mismo. Si miran pseudo profecías que tienen fuentes que ya cité, todas hablan de seres de luz, seres angelicales, que si nos tomamos de las manos, que si pensamos positivamente, no nos va a pasar nada, y nunca refieren la verdadera fuerza detrás del poder del nuevo orden mundial, y bajo esa condición nunca revelan el enemigo porque vienen de ellos mismos. Es decir, que esa fuerza del nuevo orden mundial tiene también un brazo pseudo religioso para poder engañar a la gente que busca la espiritualidad. Con esa pequeña guía podemos tener claro qué profecías estudiar y cuáles descartar. En Pandemia Misterio YouTube, nuestro canal oficial de YouTube, en Pandemia Misterio, búsquenos así y ahí podrá tener acceso a toda esta información, lo que están escuchando y a otros programas. Pandemia Misterio en YouTube. Gabriel Mauricio Cardona, Niño Nuevo, gracias por estar aquí en este espacio y llevando este mensaje a miles de personas que nos sintonizan a esta hora y le agradezco su amabilidad esta noche para compartir con nosotros. A ti, Diego, gracias por tenerme en cuenta para tu programa. Para mí es un honor y te lo agradezco nuevamente por darme la oportunidad
de hablar estas cosas a través de este espacio que has abierto. Un abrazo, Gracias. Gabriel, un abrazo. Igualmente, un abrazo.